Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse. Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. Y Dios es bueno, Dios es bueno y grande es su misericordia cada día. Ya el hermano ha orado y esta noche quiero compartirles un tema que ustedes ya conocen acerca de otro nivel. Hacia otro nivel. ¿Se ha puesto o se ha detenido en algún momento a pensar lo que significa a otro nivel? Porque es bien importante saber qué es lo que estamos llevando a cabo, lo que es a otro nivel. Porque si nosotros no entendemos, no vamos a entender el propósito que Dios tiene con la iglesia. Y por eso es bien importante que usted y yo conozcamos cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia y para cada uno en nuestras vidas personalmente hablando. Y por eso en esta noche, primero le pregunté a mi pastor si podía usar el mismo tema de la visión, porque es bien importante. ¿Verdad? Lo que significa otro nivel, significa superar o alcanzar otro nivel superior de habilidad o calidad. Es una expresión que indica que algo o alguien ha alcanzado un logro notable, que ha sido llevado a un punto de la excelencia. Y eso es el propósito, de llegar a la excelencia de otro nivel. Porque si nosotros nos mantenemos y bueno, ¿y qué será lo que significa o qué es lo que quiere decir el pastor con el otro nivel? No vaya a pensar que un nivel de esos que usan en la construcción. Pero es bien importante que cada uno de nosotros sepamos y es bien interesante lo que el pueblo de Israel vivió durante los años de esclavitud. Recordemos de que el pueblo de Dios traía una promesa de parte de Dios cuando Dios llama a Abraham. Dios lo escoge y le dice que se iba a multiplicar. Iba a ser grande su descendencia, pero iba a haber un momento donde ellos iban a llevar llevados esclavos, que durante 430 años ellos iban a permanecer en la esclavitud. Pero hay una promesa de que Dios dijo también que los iba a sacar de ahí. Pero es bien interesante porque durante los años que el pueblo vivió en esclavitud, vemos que José fue enviado, vendido como esclavo. Y porque Dios tenía un plan para el pueblo de Dios. Y tenía que preparar el camino antes. Pero llega un momento donde José muere. Y el faraón también, y nadie sabe quién es José. Y el pueblo se había multiplicado. Y la promesa seguía continua y continua. Y lo interesante es de que Dios ya tenía un plan también para sacarlos de la esclavitud, pero necesitaba el candidato para sacar a ese pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros no estamos exentos de ser esos candidatos para poder sacar a uno de allá del mundo, que está afuera en la perdición, que está a punto de irse al infierno, perder su vida, perder su alma. Usted y yo también hemos sido escogidos. Somos candidatos. Por eso es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, nos sentemos a analizar qué es a otro nivel. Donde usted y yo podamos ver qué es lo que yo necesito en mi vida. Y la vida de Moisés, cada uno la conocemos en el capítulo 1, cómo es el nacimiento de Moisés. Hay una orden para las parteras que tenían que deshacerse de los niños que nacían. Y llega un momento donde las parteras no hacen caso a Faraón y comienzan a salvar a los niños de las mujeres hebreas. Y le dice el Faraón, pero ¿qué pasó con mi orden, con mi ley? Es que tú sabes, chico, que las mujeres son diferentes. ¿Ah?
Sabe que las cosas son diferentes, que las egipcias son más robustas y dan más rápido su alumbramiento y todo. Hay una diferencia entre ellas. Ya cuando nosotros llegamos, ya las mujeres hebreas ya han dado a luz. No podemos hacer nada. Invadieron la ley de Faraón. Pero sabemos de que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para su pueblo. Y por eso la historia de Moisés es bien llamativa. Porque Dios estaba para escoger un libertador. Para escoger a un libertador. Y la vida de Moisés empieza, voy a comenzar del capítulo 2, verso 10. Y dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Y ese es el significado, como muchos sabemos. Pero en manos de quién cayó, de la hija de Faraón. Ahora nos podemos pensar de que si ella lo tomó, tuvo que vivir bajo el techo del Faraón, bajo el techo de los egipcios. ¿Por qué? Porque la hija del Faraón lo estaba teniendo ya como hijo. Y él tenía que vivir en Egipto, alejado de su mamá, de sus hermanos. Por 40 años Moisés estuvo bajo el palacio real del Faraón. Estudiaba como egipcio, hablaba como egipcio, se vestía como egipcio. Ese es chilango, dijeron. ¿Verdad? Entonces, de esa forma vivía Moisés bajo la educación de egipcia. Por 40 años Moisés tuvo que vivir en los techos de Faraón. Por 40 años Moisés vivió en el desierto. Y por 40 años Dios lo llevó otra vez al desierto. La educación de Moisés recibida en Egipto estaba haciendo la preparación para vivir en Egipto, pero no le estaba dando la preparación para ser el libertador. No estaba siendo preparado para liberar al pueblo de Dios. Estaba llevando otro estudio. Pero el Señor tenía un plan, sin importar qué le enseñaran los de Faraón, los egipcios. Y Dios lo estaba preparando para que fuera su portavoz para ir a presentarse a Faraón. Si algo que hay en los estudios es que de los egipcios es que el bálsamo que ellos usaban para embalsamar los cuerpos no han podido identificar la fórmula que usaban, los colores. O sea, eran hombres preparados. Moisés era un hombre preparado a través de los años bajo el techo de los egipcios. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Moisés, como tiene un propósito en su vida, como en mi vida. Moisés vivía bajo otros dioses. Y sabe de que en Egipto habían diferentes dioses para todo. El sol salía de la oscuridad hacia la mañana. Había una diosa que se llamaba Osiris, que hacía que el río Nilo se desbordara a sus orillas para fertilizar los campos, las tierras. También había otra que se llamaba la diosa de la cerveza, Tenete. O sea, habían diferentes dioses para muchas cosas. Y bajo esas cosas Moisés también tenía que vivir. Y en algún momento en nuestra vida, en lo que era la tradición, así vivíamos. Bajo la brujería, la hechicería. Pero el Señor en su gran misericordia nos rescató de esa perdición, de ese lugar donde estábamos, donde era bien fácil a que nos tiraran las cartas, nos fumaran el puro. Sí, claro, me decían, corta un limón en cruz y échale sal y tíraselo en la puerta.
Báñate con 7 montes, decían. Échale chilca, un clavel rojo y tantas cosas que le echaban. Algunos chapines se van a identificar. ¿Ah? Pero de ahí fue donde el Señor nos rescató, que una limpia, que no sé qué, nos limpiaban más el dinero que saber qué. Sí, y así era la vida nuestra también, bajo diferentes dioses, bajo diferentes creencias. Y esa es la vida que vivía Moisés también. Habían diferentes dioses en Egipto. Pero él crecía así, pero Dios tenía un plan para su pueblo, un plan para rescatarlo, de levantarlo como el libertador de su pueblo. Y así creció Moisés. Es interesante porque mire, cuando uno se pone a escudriñar las escrituras, uno se emociona y comienza a leer más y a leer más y nos damos cuenta que Dios ha tenido misericordia. Dios no rescató al pueblo de Israel porque eran buenos, eran malos, lo habían dejado, se habían ido tras dioses ajenos. No lo rescató por bonitos. Dios lo rescató porque había una promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacobo, que el pueblo iba a salir en libertad después de 430 años. Pero Dios tenía un plan. Así también, Dios no estamos aquí por buenos. Estamos aquí porque éramos malos. De bueno no tenía nada. Ni quería al pastor cuando llegaba a la casa a evangelizar. ¿Ah, pastor? Sí, lo que menos que yo quería era estar en una iglesia. Sí, me caía bien cuando íbamos a jugar fútbol. Sí, pero de ahí no quería saber yo nada. Porque era malo y así éramos más de algunos de nosotros también. Gloria a Dios por aquellos que nacieron bajo las sillas bancas de la iglesia. Pero así éramos malos. Pero el Señor en su gran misericordia nos rescató de ahí donde nos encontrábamos. El último canto que la alabanza que salió, recuerdo hace en el 2002, de Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa. Ese canto me recordaba y me llevaba hacia ese año donde disfrutábamos las aventuras. Pero no voy a hablar de eso, sino voy a seguir con Moisés. Y Moisés llega y a la edad ya grande de los 40 años. Pónmela aquí una vez, Caleb, por favor. Y Moisés llega a la edad de 40 años que había vivido bajo el techo de Faraón, aprendido, estudiado, tantas cosas, preparado. Me voy a sentar porque ya me cansé. Y Moisés siente el deseo en su corazón de ir a ver a sus hermanos. Y la sorpresa que él se encuentra que sus hermanos son lastimados. Son grandes las tareas que ellos llevaban a cabo. Dice capítulo 2, verso 12 de Éxodo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Había llegado los 40 años, Moisés sale para ver a sus hermanos, son abusados, son maltratados, el trabajo que les dan es totalmente duro, pero él llega y se le hace fácil darle cuello al egipcio, matarlo. Y qué interesante porque mire, mató al egipcio tratando de quedar bien o tratando de hacerles un favor, de decirle a sus hermanos: ya llegué, aquí estoy, yo los voy a salvar. Pero sabe de que todavía no era el plan de Dios para que se llevara a cabo. Ahí es donde vemos que Moisés se quiso adelantar un poquito al plan de Dios, queriendo decir posiblemente: oh, yo le voy a ayudar a Dios, yo me voy a convertir en el libertador. Pero no, él se adelantó al plan de Dios.
Y como dije anteriormente, él había sido preparado en la escuela de los egipcios, pero no para convertirse en el libertador. Y él lo mató y trata de esconderlo, trata de quedar bien. Pero ¿qué pasa al siguiente día? De que viene Moisés otra vez, ve a sus hermanos peleando y le dice: ¿qué pasó? ¿Puedo ayudarlos? Y sale el otro y le dice: ¿qué? Le dice: ¿también piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Siendo sus propios hermanos, lo delatan. Yo me imagino que Moisés quiso mantener en secreto esto, pero llega un momento donde el miedo, el temor, dice: ya fui descubierto. Ya fui descubierto por sus hermanos. Y déjeme decirle, nosotros no estamos para ayudar a Dios. Dios está para ayudarnos a nosotros. El mismo Jesús dijo: sin mí vosotros nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y Moisés, posiblemente él pensó que matándolo él iba a quedar bien con sus hermanos, y sus mismos hermanos lo delatan. Moisés se convierte, digamos, en una persona que cometió un asesinato, haciendo justicia por su propia mano. Y el Señor dice: mía es la venganza. Si nosotros tenemos algo contra alguien, dejémoselo a Dios, dejemos en las manos de Dios. Muchos pensamos que Dios se ha olvidado de nuestros planes. No, Dios tiene planes en nuestras vidas. Cada uno tiene que dar su tiempo para que el plan de Dios se lleve conforme Él lo ha estipulado. Dios no llega antes, Dios no llega después. Dios llega en el momento perfecto a la vida de cada uno, en el plan perfecto de Él. Nuestros planes la regamos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestros planes en las manos de Dios. Pero Moisés se adelantó a matando al egipcio, queriéndole decir: oh, yo voy a quedar bien con Dios. No, ese no era el plan de Dios. Y Moisés sale de Egipto. Pero anterior de eso, nos hemos puesto a pensar en un momento en nuestra vida, a poder analizar nuestra vida aquí en el Señor. ¿Cómo yo puedo llegar a otro nivel? ¿Cómo yo puedo experimentar algo diferente? Me gustó todo lo que dijeron los de aquí, pero algo que me llamó la atención: emprender algo nuevo. Emprender algo nuevo. Emprender algo nuevo. Cuando usted va a emprender un negocio, usted emprende algo nuevo porque le conviene a uno. Pero también emprender una lectura día tras día es para nuestro propio beneficio. Así venga el testigo de Jehová, el mormón, no vamos a tener que echarle al pastor, porque yo puedo defenderme. Claro. Y por eso no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar. Salmo 84, David decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, mi alma anhela. David no estaba cerca de la casa del Dios, pero él podía divisar allá a lo lejos que la gente se amontonaba para entrar al templo. Y él anhelaba, porque él sabía que no había un lugar mejor que estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque afuera podemos encontrar la muerte. Y sin Cristo no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Faraón, llamado el diablo, anda suelto buscando a quien devorar.
Así que bien interesante de que nosotros analicemos la visión, llamados a otro nivel, llamados a otro nivel, de que usted pueda preguntarle al Señor en lo que es la vida personal, de que estar a otro nivel. ¿Por qué? Porque de aquí se miran todos parejo, así, pero ya de una altura se ven las cosas diferentes. Y ustedes de ahí donde están no me ven el piojo que traigo en la cabeza, pero sí es bien interesante de que cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, y si usted tiene una pregunta, dígasela al pastor con toda confianza. A veces nos da temor o algo preguntar algo. Antes de escribir el mensaje de otro nivel, dije: le voy a preguntar si me autoriza o no. Claro, claro, claro. Y continúo en el libro de Moisés. Huye hacia el desierto porque Faraón lo quería matar. Lo quería matar. Se imagina el calor que hay ahí, es insoportable. Nunca había estado en un lugar que la temperatura estuviera entre 115 a 120 a las 8 de la noche. Es terrible, es terrible, es terrible. Pero ahora imagínense el calor inmenso que hay en un desierto. Pero aún así Moisés decide ir con la ayuda de Dios. Y todos sabemos la historia de que él se encuentra en un pozo. Hay unas mujeres en un pozo queriendo sacar agua, y llega él y las defiende. Y usted conoce la historia mejor tal vez. Pero nos damos cuenta de que ahí están las mujeres, las hijas de Jetro. Y ahí está Séfora. Séfora se puso nerviosa cuando vio a Moisés. Este es egipcio, habla como egipcio, viste como egipcio. Séfora significa gorrión. Y usted gorrión, como no haya lugar. Ahí va para allá, ahí va para allá, ahí va para allá. O sea, de esa forma se cree que Séfora era así, un poquito nerviosa, así, que cuando vio a Moisés se le fueron los ojos. Pero dejándolo del desierto, que él vivió ahí 40 años. 40 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto. Llega algo bien interesante, y este es el verso clave para usted y para mí. Dice capítulo 3, verso 1 y 2: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, que eran aproximadamente 330 kilómetros que tenía que caminar. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora yo le dejo una tarea. Llegó al monte Horeb de Dios. La pregunta es: ¿el monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo? Se lo dejo de tarea, que él lo averigüe si es el mismo o es un monte diferente, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle yo es de que él dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué? Porque no era cualquier fuego. No era cualquier fuego. En el verso 3, aquí está la clave. Entonces Moisés dijo: yo iré. Yo iré. Voluntariamente él toma la decisión y dice: yo iré, voluntariamente. Y muchas veces en nuestra vida, cuando más deseo tenemos de subir, de escalar un nivel en la vida espiritual, siempre viene algo. Queremos escalar un eslabón. El doctor:
¿sabes? Tienes esto. Cuando quieres escalar un escalón, ¿sabes? Párale a las carnitas, a los chicharrones, a las sodas, porque vas a tener diabetes. De veras. Pero a veces no hacemos caso. A veces no hacemos caso. Ay, qué rico están los chicharrones con salsa roja, papá. Pero lo que hay aquí es de que siempre que queremos escalar a un nivel más alto, siempre vamos a tener un obstáculo en la vida. Cuando queremos escalar y ahí tienes que trabajar el domingo y ahí va uno para atrás. ¿Quieres venir a la iglesia y hay siempre hay algo, trabas, obstáculos cuando uno quiere escalar un escalón más hacia la altura? Moisés dice, yo iré. Decisión propia de que cada uno podemos tomar. Yo iré. Y comenzó a subir y a escalar el monte de Dios. La altura del monte Oreb, 7,700, casi 7,800 pies de altura. Necesita una buena condición. Pero Dios ya lo había traineado ahí en el desierto, caminando. Aproximadamente ese monte para subirlo de 4 a 6 horas. Así como ve, a mí una vez traté de escalar un volcán y media hora caminé. Media hora caminé. Ahí es donde me doy cuenta yo que se necesita, se necesita la condición. Moisés ya estaba preparado, 40 años en el desierto, camina para allá, pero él dice, yo iré, porque él tenía el deseo de encontrarse con el Señor. Ver que esa zarza estaba ardiendo y no se consumía, y le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión en decir, yo iré. Y esto ya no se trata de que me van a empujar, de que con grúa, pero no. Se trata de que cada uno tome su propia decisión y decir, yo iré, Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo deseo de alcanzar o estar en otro nivel, de llegar a esa excelencia que tú eres, Señor. Yo quiero llegar a esa excelencia que tú sabes dar, Señor. Yo quiero llegar a esa excelencia que solamente tú me puedes dar. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Cuando le decía, Señor, necesito algo, que me des algo, que tenga alguna visión, y me dice, la escalera. Y ahí comencé, ¿verdad? Ir a otro nivel. Ya algunos al segundo nivel ya nos tiemblan las rodillas, literalmente hablando. Pero con el Señor, agarrados de la mano de Dios, vamos a poder escalar hasta el tercer nivel, llegar a la presencia de Dios. Y ese fue el propósito de Moisés, llegar a la presencia de Dios. Yo voy a invitarlo que se ponga de pie y voy a dar el tiempo a mi pastor. Dios tenía un plan para el pueblo de Dios. Dios tiene un plan para su vida, un plan de excelencia. Dios no quiere que usted y yo vivamos en la esclavitud, porque Él nos ha llamado para ser libres. Gloria a Dios, aleluya. Incline su rostro ahí.